Queridos oyentes de Radio Global Coach and PNL, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. Hoy quiero hablar de dolor, pero no de ese dolor físico, sino del dolor del alma. Esas pérdidas, fracasos, decepciones, rupturas que todos hemos tenido o tendremos en algún momento de nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos transformar ese dolor en algo positivo? ¿Se puede? Sí, insisto, sí se puede. Simplemente hay que aprender a transformarlo. ¿Y cómo lo podemos transformar? Aprender a mirar ese dolor con otros ojos, con otra perspectiva. La sociedad no mira ese dolor, o mejor dicho, en la sociedad nosotros no queremos que miren ese dolor y no nos mostramos con ese dolor. Es decir, lo ocultamos, como cuando uno está en la playa y los niños se tapan, ¿no?, con arena los piecitos. Bueno, así como que los ocultamos, porque mostrar dolor nos parece que es sentirnos vulnerables, débiles. Pero yo digo, el dolor es algo humano, o sea, el mostrarnos que tenemos dolor, que nos pasan cosas, es mostrarnos más humanos. Y lo primero de todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darnos permiso para sentir. Por ejemplo, llorar, enojarse, lo que sea, ¿no? Lo que necesitemos en ese momento expresar. Que muchas veces cuando nos pasa algo, ¿qué nos dice quizás algún familiar o amigo? No, bueno, no te pongas mal, no llores. No, hay veces que llorar nos hace bien, nos hace desahogarnos. O capaz estamos enojados. Vamos a suponer la ruptura con una pareja. La pareja nos dejó. ¿Qué hacemos? Lloramos y alguien le dice, no, no te pongas mal, no llores, bueno, no te merecía, o lo vas a superar, vas a encontrar a alguien mejor, pero uno necesita hacer ese duelo y llorar. O al revés, pasó algo en el trabajo y uno está enojado, enfurecido, porque quizás fue una injusticia, o nos pudieron echar del trabajo, o llamarnos la atención, y uno está realmente como decir, ¿por qué me hicieron eso? O venía un ascenso y no me tuvieron en cuenta cuando yo me esforcé, y uno está como decepcionado. Pero ¿qué pasa? Enojado a la vez, ¿no? Tenemos ganas de llorar, pero a la vez también, o sea, llorar de tristeza o llorar de rabia, enojarse. Y como digo, hay que permitirse sentir, identificar esas emociones, esos sentimientos que tenemos. Y repito, no es ser débil, diría que es ser humano, ¿no? Porque va con la humanidad el sentir, el tener emociones. Segundo, diría que preguntarse qué me está mostrando este dolor. Es decir, reflexionar sobre ese dolor, ¿no? Que no sea simplemente un dolor. Bueno, pasó y ya está. No. Reflexionar, ¿no? O sea, como digo, siempre pasa, estamos muchas veces en piloto automático y que las cosas pasan así rápidamente. Estamos del dolor o de la tristeza a la alegría, de la alegría al dolor, a la rabia, al miedo, ¿no? Y vamos así en piloto automático y no nos paramos a reflexionar, a decir, ¿qué me está mostrando? O sea, ¿qué puedo sacar de bueno de este dolor? Me dirán, ¿cómo, Patricia, vas a decir sacar algo bueno? Sí,
de ese hecho, diríamos, doloroso, desfavorable, puedo sacar algo bueno, algo positivo, algún aprendizaje. Entonces, a eso va esta pregunta, es decir, ¿qué me está mostrando ese dolor? ¿Por qué me afectó tanto o me afecta de esta manera? Insisto, si es por ejemplo, una pareja, quizás estoy en una relación tóxica, ¿qué me está mostrando ese dolor? Que esa ruptura, que quizás fui yo la que dejé a la otra persona porque me di cuenta que era una persona tóxica, vamos a suponer, o la persona me dejó y digo, bueno, aprendí, o una infidelidad, que uno diga, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que yo no vi en mi pareja? Quizás para decir, bueno, la infidelidad no es problema mío, es del otro, ¿no? Tiene que ver con el otro, pero de quizás por qué no pude verlo a tiempo, porque hay muchas mujeres, por ejemplo, ¿no? O hombres, o sea, personas que quizás pasan años estando engañados y no se dan cuenta hasta que descubren y ahí dicen, ¿por qué? ¿Cómo me fui infiel? Y creo que hacen la pregunta equivocada. ¿Qué hice yo para que me hiciera esto? Repito, no es de la persona que les son, el que les es, digamos, es problema de la persona del infiel, ¿no? No de a la persona que le hacen la infidelidad. Pero realmente la víctima dice, ¿por qué hice eso? Si hubiese hecho otra cosa, si hubiese actuado. Y yo digo, hagamos la pregunta correcta, decir al revés, ¿qué me está enseñando este dolor? O sea, ¿qué tuve que aprender? ¿Qué tuvo que pasar en mi vida? ¿Por qué tenía los ojos vendados y no me daba cuenta las cosas que hacían la otra persona o por qué me mentía? O yo me daba cuenta y, no, y lo permitía. Repetiré historias, porque hay gente que repite historias, ¿no? Digo en esto, como a veces en un trabajo. En un trabajo, personas que dicen, pero de todos los trabajos me despiden, por ejemplo, de todos los trabajos no puedo hacer un buen grupo. Y quizás no es nada más el trabajo, la empresa, algo que yo no hago o algo que voy permitiendo, ¿no? A veces el no poner límites, como eso, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Pero son algunos de los que se me vienen así en la mente. Y una vez que reflexionemos sobre qué ese dolor, ¿no es cierto?, nos está mostrando, escribirlo. Siempre digo que es bueno poner en palabras lo que uno siente, ¿no? También pasan las emociones que uno identifica, a veces qué me está pasando, estoy triste, estoy, no sé, tengo miedo, esto, y escribirlo. ¿Por qué? Porque lo que sentimos, lo que pensamos, ¿no? Como que lo bajamos a tierra, o sea, lo reflexionamos mucho más. Porque una cosa es que uno piense, ay, sí, estoy triste, y otra cosa es que escriba, estoy triste porque tal cosa. ¿Y eso qué puedo hacer? Releerlo, leerlo, volverlo a leer y reflexionar más, sacar mayores conclusiones. Pero cuando digo reflexionar, me estoy refiriendo a poder analizar y desmenuzar ese hecho y no quedarme en la anécdota simplemente, en que rompí con mi pareja, me echaron del trabajo, me decepcioné de un amigo. No, sino desmenuzar y decir, ¿qué pasó? O sea, ¿qué me está enseñando? Porque, como digo siempre, las cosas buenas de la vida son regalos, pero las cosas dolorosas, aprendizajes. Y también, como digo, hacer preguntas para reflexionar. Podemos hacer una, dos, cinco, lo que cada uno necesite. ¿Y a qué me refiero? Y preguntas claves, pero que den, como dice la palabra clave, ¿no? En el clavo, justo. O sea, no hacer preguntas así muy generales y no desmenuzando lo que nos pasa, no. Por ejemplo, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Pero ese por qué, buscando la causa, el origen.
pero no el porqué de que, ay, yo soy culpable, ¿por qué la vida me trata así? ¿Por qué me pasan estas cosas? No, sino el porqué, la causa, el origen, de dónde viene esto. Si estoy, como digo, en una relación tóxica, puede venir de quizás el niño interior, ¿no? Herido, de que yo tenía miedo al abandono y bueno, antes del abandono y bueno, voy perdiendo amigos, familia, todo, pero me quedo con alguien que sé que si dejo de darme con mis amigos, con la familia y todo, estoy nada más con esa persona, ¿qué pasa? No voy a ser abandonada. Entonces, ese por qué es tan importante, el kit de la cuestión, ¿no? Y también otra pregunta que, por ejemplo, podemos hacer, pero así profundas, reflexivas, es, ¿qué parte de mí necesita atención? Y aquí quiero decir que el cuerpo y nuestra mente a veces se nos van prendiendo esas luces rojas, ¿no? Esos semáforos. Pero yo digo, ¿les hacemos caso o dejamos pasar? ¿No? Es como en el coche, que por ahí se prenda una luz y uno, en vez de decir, uy, esto es como una señal de alarma, vamos dejando pasar. Y quizás a continuación diría, ¿por qué no le presté atención a eso que pasó? ¿No? Porque muchas veces vamos tapando que hechos, situaciones, vamos justificando, pero justificando no al otro, que creemos que justificamos al otro, quizás a nosotros mismos, porque es más fácil si alguien me preguntara, por ejemplo, uy, Patricia, ¿estás en pareja? ¿Eres feliz? Y que yo dijera, suponiendo, sí, pero quizás si me pusiera a reflexionar diría, uy, no soy feliz. Pero claro, el reflexionar y decir que no implica un salir de la zona de confort, un montón de cambios, de reflexiones, de ver qué parte de mí necesita esa atención y por qué no la atendí. ¿Qué voy cubriendo con ese sí soy feliz? Digo esto como pues en un trabajo. Patricia, haces lo que te gusta en el trabajo, estás cómoda, esto. Sí, sí, estoy cómoda. Qué diferente es decir, la verdad no estoy cómoda, no estoy feliz en mi trabajo, pero bueno, con esto pago las facturas o no tengo, no sé, quizás estudio, experiencia o tengo unos determinados años que me va a costar eh, entrar en el mercado laboral. Pero una cosa es reflexionar sobre las causas de las cosas y justificar, argumentar bien, para uno mismo lo estoy diciendo, ¿no? Y otra cosa es las justificaciones, como yo diría, baratas, es decir, así, tipo como los niños pequeños, ¿no? Siempre digo que en la vida uno se tiene que hacer cargo de las cosas, eso también le enseñé, ¿no? A mis hijos, hacerse cargo, responsable. Si no, estamos como cuando uno iba al colegio, en la primaria, y alguien le decía a la maestra, ay, hice la tarea, pero me la olvidé en la casa de mi abuela. ¿No es más fácil decir como adulto, no hice la tarea porque no tuve ganas, porque no sabía? O sea, hacerse responsable, ¿no? Y muchas veces el reflexionar, empezamos a que a indagar, a hacer ese viaje interior que nos cuesta y que no nos gusta. ¿Por qué? Porque podemos ver partes, como decimos, de nosotros que estaban desatendidas, que había algunas cositas que nos hacían ruido, pero no queríamos escuchar y no queríamos darle importancia. Sería bueno saber por qué no le quería dar importancia, porque el descubrir algo que implica un cambio de conducta, de hábito. Esto es como ir al médico. Hay gente que dice, ay, no quiero ir al médico, porque si voy al médico me encuentra algo. Si uno dice, voy al médico como prevención, no ir todos los días al médico para como una visita, que si uno saliera a un parque, no, pero decir, tengo alguna dolencia, esto voy al médico, me hago una analítica, bueno, que me revise y todo, me diga, bueno, se tiene que controlar en esto, en lo otro, y puedo prevenir cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa?
Hay gente que dice, no, ¿para qué me voy a hacer, no sé, un análisis, una analítica, no? Sí, o ir al médico para que me diga, uy, tiene el colesterol alto, tiene que dejar de comer, no sé, tanto dulce, tanto, perdón, embutido, alimentos procesados. Entonces, prefiero no enterarme. A eso me refiero, ¿no? Y también otra pregunta que yo me haría es, ¿cómo puedo crecer a partir de esto? Es lo que digo. Tratemos de transformar todo dolor en un aprendizaje. ¿Para qué? Para poder seguir evolucionando y crecer. O sea, como digo siempre, el crecimiento personal, el desarrollo personal tiene que ver con todas las etapas de nuestra vida. No es que digo, bueno, llegué acá y ya estoy. No, todos, porque siempre nos van a surgir obstáculos, problemas, dolores, heridas, y que tenemos que tratar de entender, de comprender, ¿para qué? Para aliviar, para seguir avanzando. Y también, como nombré las heridas, ¿no? Y otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué heridas antiguas, por ejemplo, se están activando con esto? Como dije, estoy en una pareja que no soy feliz, que hasta puede ser una relación tóxica, pero prefiero no ser abandonada. Y bueno, estoy con alguien tóxico, sí, que la verdad no soy feliz, pero no me quedo sola o no me quedo solo, que lo puede ser otra persona, ¿no? Y esto tiene que ver con la historia personal. ¿A qué me refiero historia personal? Por ejemplo, cuando éramos pequeños, cuando tiene que ver con nuestro niño interior, como digo, quizás en algunos casos, algunas personas hubo abusos, hubo directamente, decir así, maltrato psicológico, maltrato físico, eh, el anular, ¿no? Uno como persona, poder decir, bueno, estoy la verdad que no sé, quiero hacer cosas, pero en mi casa me decían, no, no vales para esto, no servís, y a uno se va anulando. Bueno, y eso que quedó, esas cositas que quedaron sin resolver, hoy en día también surgen en la actualidad. Y a eso me refiero, ¿no? O sea, pero también digo desmenuzar. Fíjense que siempre estoy diciendo analizar, desmenuzar esa historia personal, ¿no? Y ver qué heridas, qué cicatrices, qué cosas nos han pasado. Porque cuando un dolor se activa, no es ese dolor nada más, es como que tiene otras ramificaciones que vienen más atrás, ¿no? Y esto pasa muchas veces cuando perdemos un ser querido, que decimos, cuando es por muerte natural, ¿no? No estoy diciendo ya ni siquiera enfermedad, ni hablando de suicidio, pero ¿qué dicen las personas? ¿Qué decimos las personas? ¿Pero por qué me hizo esto? ¿Cómo puede ser? O sea, me lo hizo a mí, ¿no? Claro, porque nos sentimos que abandonadas, o sea, ese dolor activó también que cuando era pequeña no quería ser abandonada, que quería el amor de mis padres, etcétera, ¿no? Entonces, una situación se derivan en varias que hay que bucear en toda nuestra historia personal. ¿Es fácil? No. ¿Lleva su tiempo? Sí. Pero hay que querer también hacerlo. ¿A qué me refiero? Que hay personas que prefieren seguir sin enterarse, ¿no? Y les propongo un ejercicio que puede llegar a ayudarlos, ¿no? Cuando tienen este momento de dolor, que digo, el dolor es suficiente para todos, ¿no? Es necesario, más que suficiente, necesario, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, ¿qué dolor tenemos todos? Como digo, pérdidas, situaciones que nos pasan, pero el sufrimiento, el seguir sufriendo y ese dolor enquistado
es opcional. Hay procesos que duran más, otros menos. Como digo, hay determinados duelos, o sea, son pequeños duelos, ¿no? Quedarse sin trabajo, perder una pareja, me refiero a pelearse, ¿no? A una ruptura, una pérdida de ser queridos, enfermedades, un montón de dolores que algunos llevan muchos años y otros menos, depende de cada uno, del tipo de dolor, de las herramientas que tengamos y del momento que nos haya pasado, ¿no? Entonces yo les propondría, por ejemplo, hacer un ejercicio que es buscar un momento de su vida que les haya dolido, de toda su vida, ¿no? Yo por ahí puedo decir, bueno, tengo 30 años y a ver en toda mi vida de 30 años para atrás, ¿cuándo fue? Y quizás cuando tenía 20 años, sí, vamos a suponer, me dejó mi novio por otra. Por ahí estaba, era un novio que tenía, no sé, una relación de 6 meses. Yo estaba como muy parecía enamorada, o bueno, así como que nos amamos, y de golpe se cruzó otra persona y me dejó, vamos a suponer. Entonces escribo con lápiz o con un boli, con lapicera, con lo que les guste, ¿no? Y en un papel, ¿sí? Es más, hay gente que a veces le gusta decir, bueno, depende del estado de ánimo, lo puedo poner con un color, escriban con un color, ¿no? Por eso digo, lápiz, lápices de colores, boli, virome, bueno, como le llamamos, ¿no? En otros, boli es más acá en España, en otros países virome, lapicera, o podemos escribir notas en el móvil o en el ordenador, un Word o en el móvil, voy escribiendo. ¿Y qué digo? Con detalles, ¿no? O sea, un poquito detallada de la situación. Bueno, como decimos, bueno, yo tenía 20 años, estaba de novia hacía 6 meses, muy enamorada, y de golpe me dejó por otra. Bueno, o suponga un hombre por otro, o por quien cada uno tenga su orientación. Y escribir, yo diría, dos versiones de la historia. Por ejemplo, una versión desde el dolor, desde la verdad que eso me marcó porque después estuve varios años que no quise tener pareja, vamos a suponer, ¿no? Porque ya no confiaba, porque, es más, no tuve hasta amigas, ni a nadie, así, digamos, como que estuve en un periodo más que todo sola, solo, ¿por qué? Porque ya no confié en los demás, supónganse que fuese la situación. Y, como digo, sin filtros, o sea, ¿a qué me refiero? Bien, ¿qué pasó? ¿Qué me marcó? Por eso digo que uno lo puede pensar, pero cuando uno lo escribe, se lo escribe para sí mismo. Y eso ayuda a que reflexionemos, digamos, uy, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa en esto? ¿Qué pasó? ¿Realmente qué pasó? Sí, y tratar de recordar bien la situación. Y la verdad que cuando me enteré, no sé, me puse a llorar, me tiré en la cama a llorar, o lo llamé y le dije, lo insulté o la insulté. Bueno, supónganse situación. Y después otra versión, esa versión, la del dolor, la llamaría versión más pesimista, más negativa, por llamarla de alguna manera, si le queremos dar unos sinónimos, y otra más positiva, desde la más optimista, desde el aprendizaje. ¿Qué descubrí, por ejemplo, sobre mí a través de esto? O sea, reflexionar. Y bueno, estuve 2 años que la verdad que no tuve amigas, amigos o pareja, nada, porque me dediqué a estudiar o a trabajar o a viajar o me metí muy para adentro, ¿no? Reflexioné sobre mí, sobre lo que me gustaba, no me gustaba, empecé el gimnasio, adelgacé más o engordé más si estaba muy, muy delgadita y quise hacer un cambio, me cambié el corte de piel, no sé qué hubo, tanto interno como externo, ¿no? O sea, qué cambios hizo, qué descubrí. Y descubrí que la verdad, yo antes pensaba que no podía estar sola y me doy cuenta que sí,
y que me pude ir, no sé, a un cine, a un teatro sola y lo disfruté, por ejemplo. O que no, la verdad que nunca hacía, me gustaba ir al gimnasio ahí, pero no hacía gimnasio porque, bueno, no tenía tiempo, sino entre mi estudio, y vamos a suponer, y mi pareja, no tenía tiempo y ahora empecé y la verdad que estoy teniendo un estilo de vida más saludable, por ejemplo, ¿no? Y también, ¿qué habilidades desarrollé? Porque pensemos que esto es un proceso. Como todo proceso, uno tiene que ir desarrollando habilidades. ¿Qué habilidad pudo haber sido? La resiliencia, por ejemplo, que bueno, me quedé destruida en ese momento porque pensé que el mundo se me caía, se me rompía, pero a través del trabajo personal fui, por ejemplo, cambiando, creciendo. La autoconfianza, porque muchas veces cuando a una persona le son infieles, ¿qué hace? Dice la persona, ay, ¿qué habré hecho yo? ¿No? O claro, me lo tengo merecido o no merecido, o realmente no hice lo suficiente, sin entender que quizás la infidelidad fue problema del otro, que no tiene que ver con lo que nosotros hagamos o no. Podemos ser la mujer o el hombre perfecto y nos pueden ser infieles. Pero, ¿qué habilidades? La autoconfianza. Sí, yo la verdad que en el primer momento pensé que no valía mucho porque me dejaron, porque capaz que la otra era más linda, más lindo, o el otro era más lindo, o era mejor, o ganaba más dinero, o era más preparado, más estudioso, lo que fuera. Y uno como que se desvaloriza, pero después, a través de ese trabajo, uno va entendiendo que se autovaloró y quizás hasta construyó una autoestima mucho más fuerte. Fíjense lo importante, ¿no?, de estos procesos. Y diremos, ¿cuánto puede durar este aprendizaje? Depende. Esto es como una carrera universitaria, que uno dice, bueno, estimamos 5 años, pero después cada uno tarda, algunos la hacen en 4 y otros la harán en 7, dependiendo de las circunstancias de cada uno. Y yo quisiera hacer como una reflexión, ¿no?, a modo de conclusión, de que cuando cambiamos la manera de contar nuestra historia, cambiamos la forma de vivirla. ¿Por qué? Porque, como digo, no cambiamos nuestra historia, pero sí la forma en que la contamos. Siempre se dice que cambia la historia que te cuentas y cambiará tu vida. Si yo digo, me dejaron porque me fueron infieles, porque yo no valgo nada, porque no soy linda, porque no soy buena, porque etcétera, 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 ¿qué pasa? Voy a sentirme fracasada, destruida, mi autoestima, la verdad que por el piso. Pero si en cambio yo digo, me fue infiel por cosa de ella, de él, de quien fuera, ¿no? O la persona que lo diga, pero yo respeto eso que pasó, no fue lo elegido, pero aprendí, quizás lo bueno está por llegar, puedo conocer a otra persona y tuve tiempo para mí, para crecer, para estudiar más, para lo que sea, ¿no? Y me pasó como le puede pasar a cualquiera. Pasó, ¿no es cierto? Simplemente como si uno dice, bueno, me quedo sin trabajo, que cualquiera, nadie está exento de quedarse sin trabajo en un momento determinado de la vida. Y como digo, igual que cuando nos equivocamos, si nos equivocamos no pasa nada. Si nos echaron del trabajo, bueno, no es que a una sola persona le pasó, muchas personas le pasa, injusta, injustamente, justa o injustamente, pero bueno, como sea, ¿no? De manera justa o a veces es injusto cuando uno dice, pero ¿por qué me echaron? ¿Por qué no me ascendieron si me lo merecía? Pero bueno, pasó, o por qué me dejó tal persona, o por qué me traicionó esta amiga o amigo, o por qué me decepcionó, o lo que fuera, esa es la situación esa que me provocó dolor, o por qué me tuvo que pasar a mí, ¿no? Y esto pasa muchas veces con el duelo, que alguien dice, ¿por qué siendo una persona joven le pasó esto? ¿No? Pasó,
pero si uno aprende que no es la vida contra uno, bueno, ¿qué pasó? Como me pasa a mí, le pasan a otras o a otras personas, a otros o a otras personas, ¿no? Que no es que uno se consuele, ¿no? Como se decía, mal de muchos, consuelo de tontos, no, pero simplemente entender qué pasa en la vida, ¿no? Y que bueno, quizás ese trabajo no era para mí, o quizás hubo semáforos rojos que me estaban diciendo no te queremos en esta empresa y yo no me di cuenta, y claro, de golpe un día me quedo en la calle y uno ahí viene el gran sacudón, ¿no? Y como digo, intenten, porque a todos nos pasan cosas y los podemos superar de a poco, a su ritmo, con momentos que vamos adelante y otros momentos que nos caemos, pero nos caemos 7 veces, nos levantamos 8, o sea, seguir adelante con resiliencia, con fuerza. Y para despedirme, les quiero dejar una frase de reflexión, pero de gran reflexión. El dolor no es el final de tu historia, es solo el capítulo donde comienzan tus transformaciones.